tenemos un ponente para muchos de excepción, que es Jesús Poveda de Agustí. Muchos le conocéis, algunos le habéis tratado con él por razones profesionales o por razones de amistad o por participar en combates, en luchas, en causas comunes, ¿no? Es un referente, Jesús, fundamentalmente, es un referente del combate por la vida en nuestro país, un referente básico. Aparte, bueno, tiene un currículum importantísimo, ¿no? Como psiquiatra forense, profesor de universidad, terapeuta especializado en problemas de la juventud, de la adolescencia, etc., ¿no? Y, bueno, como siempre, vamos a seguir el procedimiento de siempre, que ya le paso la palabra a Arturo para que ya vaya mandando. Arturo Pretel, que lo conoces, no sé si te acordarás. Claro, sí, de muchos años. Bueno, pues es el moderador en estas tertulias. Pues efectivamente. Jesús, bienvenido. Para nosotros, como bien ha dicho Antonio, es un auténtico honor y esta tarde ya te recibimos con más satisfacción después de la espera y de la incertidumbre de tu conexión. Como bien ha apuntado Antonio, eres un referente en muchas cosas y seguro que de tu intervención vamos a seguir aprendiendo y sobre todo que va a poder dar lugar a un debate, a un intercambio de opiniones y a unas preguntas en todo lo referente a la defensa de la vida, a cómo se están desarrollando los acontecimientos ahora mismo en ese sentido. El formato creo que te fue explicado, tu intervención, 35, 40 minutos, lo que consideres oportuno, y luego a través de los medios que proporciona la aplicación, pues los participantes te podrán emitir sus opiniones, hacer preguntas, etc. Para esas preguntas, utilizar los medios propios de la aplicación. Yo voy a abrir, bueno, ya está abierto el chat, pero lo vamos a dedicar para ese tipo de cuestiones y sin más preámbulo, tienes la palabra, doctor Poveda. Bueno, pues para mí es un honor formar parte de esta tertulia, porque se ve que es una tertulia veterana, con personas que lleváis muchos años reuniéndose. Y para mí el concepto tertulia es un concepto muy importante, porque es el concepto de intercambio de opiniones desde el respeto y sin ningún prejuicio. Eso es una tertulia, ¿no? Es pues escuchar. Y yo esta semana he tenido la suerte de formar parte de otra tertulia, que es una tertulia que tenemos en el Café Gijón, titulada Justicia y Utopía. Como veis, es un título bien curioso, y que lidera Javier Urra, ¿no? Que es pues, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, en la actualidad psicólogo forense, que trabaja intensamente en dar un poco de luz donde a veces hay mucha oscuridad, ¿no? Y estas tertulias pues se desarrollan con este formato, ¿no? Que se invita a un tertuliano, el tertuliano expone y luego se expone, que es a mí lo que más me gusta, ¿no? En este tipo de tertulias a mí me gusta mucho el escuchar sobre todo las preguntas, porque las preguntas te hacen ponerte en el otro punto de vista, ¿no? Uno a veces piensa que todo es relativo y no se da cuenta que el relativo es uno, ¿no? Y uno a veces va viviendo con tópicos porque, bueno, lo creamos o no, pues cada uno va forjando su modo de ver la realidad, ¿no? Yo tengo una manera de ver la realidad en la que intento, como médico, tener datos objetivos. Por eso, como médico, pues con independencia que el paciente le diga que le duele la cabeza o no le duele, yo soy de los que pone el termómetro. Con independencia que el paciente diga que se encuentra muy bien, tomo la tensión. Con independencia de que el paciente diga que está mejor que nunca, exploro al paciente, ¿no? Y de esa manera se obtienen lo que se llaman datos objetivos, ¿no? Porque una cosa son los síntomas, que es lo que subjetivamente uno tiene, que eso se llaman síntomas, ¿no? Y otra cosa es lo objetivo, ¿no? Que es cuando eso de alguna manera lo cuantificas, lo mides, lo constatas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?
porque una vez que tienes esos datos, puedes pasar a otra cosa importante, que es ya analizar esos datos que tienes, ¿no? Y luego acabar como terapeuta, si es tu misión, dando como un plan de acción, ¿no? Y esto que he explicado que es tan sencillo o tan complicado, lo explico en la universidad con una palabra que se llama SOAP. SOAP, para los que saben inglés, quiere decir jabón. Y es una manera de aclararse, ¿no? Y lo explico como un bucle, que es un bucle muy sencillo, porque el bucle es la entrada y la salida, ¿no? La entrada es que cuando atiendes a un paciente, el paciente está en un mundo subjetivo, que es la S de SOAP, y es el mundo subjetivo del paciente. Y el paciente dice, oye, pues es que últimamente me encuentro muy mal, últimamente tengo sensación de palpitaciones, tengo la sensación de que me falta el aire, y el paciente siempre habla desde su punto de vista, que es el punto de vista del paciente, que es fundamental tener en cuenta, ¿no? En el ámbito de la psiquiatría es especialmente difícil ese punto de vista, porque como se caricaturiza en la película Los renglones torcidos de Dios, los pacientes mentales se caracterizan porque ellos piensan que están bien, que los que están mal son los demás, ¿no? Hay una escena en Los renglones torcidos de Dios donde una persona que está ingresada en el psiquiátrico le pregunta a la investigadora, ¿usted está enferma? Y dice, no, yo no estoy enfermo. Dice, el único que reconoce que está enfermo en el hospital soy yo, le dice el que pregunta, ¿no? Bueno, pues el mundo subjetivo es muy interesante y hay que tener en cuenta que es un mundo subjetivo. Y luego viene el mundo objetivo, que es cuando lo que haces es intentar cuantificar o intentar de alguna manera poner, medir, pesar esa subjetividad del paciente, ¿no? Entonces, como veis, pasamos de este mundo subjetivo al mundo objetivo, ¿no? El mundo objetivo es un mundo muy interesante porque es el que cuantifica las cosas. Entonces, me duele la cabeza y creo que tengo fiebre. No, vamos a ver qué temperatura tienes, ¿no? Pues últimamente me noto taquicárdico. No, vamos a ver qué frecuencia cardíaca tienes. No es que últimamente yo como me encuentro es con sudoración, no, vamos a ver. Y entonces es muy interesante porque cuando uno objetiva las cosas, todo eso se pone como, por así decirlo, en su justa medida, ¿no? En el mundo del cine, al que voy a hacer referencia un poco en mi exposición, hay una cámara que se llama cámara subjetiva, que es la llamada cámara desde el punto de vista del actor principal, que es la cámara subjetiva. Y otra es la cámara objetiva, que es la que ve lo que está pasando desde fuera, ¿no? En la cámara subjetiva va un señor como entre dos paredes y la cámara objetiva lo que hace es que desde fuera te indica que va por un pasillo, ¿no? Y la realidad es tanto como la vive el paciente, subjetiva, como se vive desde fuera, objetivo, ¿no? Pero esos valores objetivos que tú cuantificas, frecuencia cardíaca, tensión arterial, capacidad pulmonar, tienes que hacer otra cosa muy interesante que es analizar, ¿no? El análisis es la A del SOAP, ¿no? Y el análisis, como todas las palabras que empiezan por ana, analogía, anatomía, análisis, es un poco como romper, lisis es romper para recomponer, ¿no? Cuando uno hace un análisis de sangre, a lo mejor esa persona que estaba cansada lo que tiene es una anemia, y eso es analizar la sangre. O hacer un análisis es no quedarse con la visión solo del paciente o la objetiva del médico, sino es que estamos hablando de un paciente de 95 años, entonces que se canse es lo normal, ¿no? Entonces, el hacer el análisis es el tercer paso del aclarado, ¿no? El primer paso es escuchar lo subjetivo, el segundo paso es objetivar lo objetivable y luego analizar lo analizable, ¿no?
y eso se llama análisis, y si lo hacen en un laboratorio es el análisis de laboratorio, y si lo hace un psiquiatra es el psicoanálisis, pero es el análisis, que es ese romper la anatomía, los tomos, para aclararte qué es eso. Bien, y una vez que uno hace el análisis pasa a esa P del SOAP, que es el plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción es fundamental hacerlo una vez que uno tiene todos los datos. O sea, el planteamiento SOAP es un planteamiento muy interesante, que es primero escuchar subjetivamente lo que pasa, luego objetivar lo que pasa, luego hacer un análisis y al final hacer lo que se llama un plan de acción, ¿no? Esto es muy interesante porque desde mi punto de vista, ya vamos un poco centrándonos en la tertulia de la cultura de la vida, cultura de la muerte, tú eliges. A mí me parece que este final del siglo XX y este principio del siglo XXI ha sido un tiempo, y está siendo un tiempo muy reactivo. Entiendo por reactivo un planteamiento así, que es acción-reacción. Eso es lo que yo entiendo por reactivo, ¿no? Que ahí pasa un problema y se reacciona frente a ese problema. Por simplificarlo, uno puede decir, pues hace calor, y entonces uno se queja porque hace mucho calor. Hace frío, y uno se queja porque hace mucho frío. O se ha puesto a llover, y uno dice ya lo que me faltaba, ¿no? Por otro lado, este planteamiento reactivo, que es acción-reacción, es muy simple, porque es el que hacen los animales. Un animal cuando hace calor se mete en la cueva, cuando hace frío emigra, en el caso de las aves, y si se ha puesto a llover, pues se oculta en la cueva o en el lugar que tiene, ¿no? Pero los seres humanos no solamente reaccionamos, que eso es darse cuenta, y ese tema de darse cuenta, insisto, lo hacen los seres humanos en la naturaleza, ¿no? Darse cuenta, eso es lo que hacen los animales, ¿no? Pero los seres humanos hacemos el paso siguiente, que es que nos damos cuenta de que nos damos cuenta. El ser humano es el único animal que se da cuenta de que se da cuenta. Entonces volvemos a hacer ese bucle que yo decía antes, que no es solamente darte cuenta, sino darte cuenta de que te das cuenta. O sea, no solo ser reactivo, sino darte cuenta de que eso es una reacción que tú estás teniendo, ¿no? Y esta cosa tan complicada como darse cuenta de que te das cuenta se llama conciencia. O sea, la conciencia es cuando no estás funcionando mecánicamente y sin más, porque como hace frío, pues ¿qué voy a hacer? O como hace calor, ¿qué voy a hacer? O como se ha puesto a llover, ¿qué puedo hacer? No, sino que uno dice, pues como hace frío, es el momento de utilizar la leña que he recogido durante el verano para hacer fuego. O como tengo hambre, es el momento de sacar del ahumado que yo tengo la alimentación que tenían. Entonces, frente a ser reactivo, hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo consiste en coger la C y llevársela aquí. Si cogemos la C de reactivo, la tachamos y nos la llevamos delante, lo que pone ahí es creativo. Hay que hacer el esfuerzo de tachar la C y cambiarla de sitio. Y pasamos de ser reactivos a ser creativos. Ser creativo es darte cuenta de que te das cuenta, tomar conciencia, y si hace frío, pues lo que puedes hacer es ponerte un forro polar.
y si hace calor una blusa, y si está lloviendo, cantando bajo la lluvia. O sea, que es como dar el paso siguiente. Con esto lo que quiero decir es que a mí me parece que a finales del siglo XX, desde el año 70, la sociedad entró en una especie de quitar la conciencia de las cosas y funcionar de un modo muy reactivo, ¿no? Que era frente al temor de la sobrepoblación, que es una especie de mantra, pues hay que anticoncepción y hay que ver aquí qué hacemos porque somos muchos, ¿no? Ante el temor de otras cosas, pues el miedo como motor en vez de la creatividad como motor, ¿no? Entonces, si tú te crees que Malthus decía que somos muchos y que no cabemos, pues ¿cómo no vas a ser partidario de la anticoncepción? Y si la anticoncepción no funciona, ¿cómo no vas a ser partidario del aborto? Y si el aborto no funciona, ¿cómo no vas a ser partidario de la eutanasia? Porque en el fondo es un planteamiento reactivo. O sea, hay problemas y en vez de tomar conciencia del problema y ser creativo para ver cómo lo resuelvo, lo que haces es ser simple y portarte como un animal. O sea, reducir la sexualidad humana a la genital es un animal. Eso es ser un animal. El ser humano es capaz de amar. El amor, lógicamente, tiene una parte genital, claro que sí, pero además de la parte genital tiene otras partes, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha parecido es que desde los años 70, en el mundo occidental, se ha entrado mucho en un modo de funcionar muy, muy reactivo, muy lejos de la creatividad, muy simplificador de los problemas. Hay una frase de Eliot que dice que en el mundo actual se tiene mucha información, poco conocimiento y ninguna sabiduría, ¿no? O sea que información tenemos muchísima, o sea, podemos leer, podemos tuitear, podemos navegar, podemos tal, y es cierta esa frase de Eliot, ¿no? Hay mucha información, poco conocimiento y ninguna sabiduría, o sea, la gente no tiene esa sabiduría que tenían la gente mayor de los pueblos, ¿no? Que te daba un consejo que solo con ese consejo resolvías muchas cuestiones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que se ha simplificado mucho los problemas sociales y culturales, se ha simplificado tanto que se ha funcionado de un modo reactivo, no se usa nada la creatividad. A mí ahora mismo me asombra que haya un porcentaje tan alto de españoles que lo que quieran es ser funcionarios. Mi padre sacó sus oposiciones, yo me he presentado a oposiciones, o sea, opositar forma parte de la vida, pero hacer una especie de decir, a mí que me resuelvan los problemas el Estado, para que una vez que yo sea funcionario para siempre, por parafrasear a Santa Teresa, en otro sentido, lógicamente, me parece que es como muy, muy simple, muy reactivo, a mí me parece que uno saca una plaza para ayudar a los demás, ¿no? Esto hago un pequeño paréntesis político. En un momento dado, yo creo que a todos nos ha podido pasar por el perfil de la edad de las personas de esta tertulia, tener como el típico interés por la política, ¿no? O sea, ya me interesa la política no solo desde el punto de vista del sofista, que es el que está en el sofá diciendo lo que hay que hacer, sino desde el punto de vista del que quiere hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo que hace años conocía mucho por razones académicas, estuvimos en el mismo colegio mayor, a un tal Jesús Pedroche, que llegó a ser pues, presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, portavoz de la Comunidad de Madrid, que estamos hablando de los tiempos de Gallardón, hace ya muchos años. Y entonces un día estuve cenando con él y le dije, oye, yo tengo una cierta inquietud política y tú que estás en política, me gustaría preguntarte si tu opinión sobre que yo me meta en política, ¿no? Y él me dijo, ¿a ti te gusta el poder? Yo le dije, sí, porque con el poder se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No. ¿A ti te gusta el poder? Digo, sí, porque el poder es un medio. Y él me dijo, no, el poder es un fin. El poder es tener tú el poder. Y entonces yo dije, bueno, pues de momento no me voy a dedicar a la política, ¿no? Entonces, a mí me parece que con
el poder como medio, el poder como conocimiento, el poder como... para ser creativo es muy bueno, pero para ser reactivo es muy malo. Y entonces ya lo conecto con la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Desde mi punto de vista, la cultura de la muerte es la cultura sin conciencia. Sin conciencia. Sin conciencia. Y hay mucha gente que funciona sin conciencia porque son unos mandados. Entonces yo hago un experimento social, que ahora se ha puesto muy de moda hacer experimentos sociales, que es hacer algo tan sencillo como los 28 de diciembre sentarme en la puerta de un establecimiento donde se hacen 10.000 abortos al año. 10.000. O sea, no estamos hablando de un sitio donde una vez una señora que no le quedó más remedio, no. 10.000 abortos al año. Entonces, mi experimento social es sentarme en la puerta de ese establecimiento y a ver qué pasa. Ni obstruyo la puerta, ni insulto a nadie, me siento. Entonces, en los tiempos de Felipe González, que fue cuando llegó el aborto a España, me detenían y me llevaban al calabozo. En los tiempos de Aznar, me detenían y me llevaban al calabozo. En los tiempos de Zapatero, me detenían y me llevaban al calabozo. En los tiempos de Rajoy, me detenían y me llevaban al calabozo. En los tiempos de Sánchez, me detienen y me llevan al calabozo. Y entonces, desde mi punto de vista, social y políticamente, ha habido una simplificación de la realidad. O sea, simplificación es que yo recibo, o sea, a mí me gusta mucho hablar, por eso me encantó cuando Antonio me dijo lo de la tertulia, dije, pues yo, ¿cómo no voy a ir a la tertulia, no? Y además, sobre todo, me interesan luego las preguntas, ¿no? Y entonces el experimento no solo consiste en experimentar tú contigo mismo y tu organismo y sentarte en la puerta, sino luego ver qué pasa. Entonces es muy interesante porque, claro, la policía cuando te detiene sabe a quién está deteniendo. Sabe que está deteniendo a un médico que es profesor en la universidad y que, aunque solo sea porque han pasado muchas cosas a lo largo de la vida, pues hay una cierta notoriedad social en distintas cuestiones, ¿no? Pero ellos reciben órdenes. Y la última vez que me detuvieron, el 28 de diciembre del mes de diciembre, o sea, estamos ahora en abril, pues el que me llevaba en brazos, arrastrándome hacia la furgoneta que luego me llevaría al calabozo, cuando vio que en la cazadora, que se me había roto haciendo el Camino de Santiago, había puesto un parche del Camino de Santiago, me dijo, yo también he hecho el Camino de Santiago. Entonces yo le dije, bueno, pero yo lo hice a caballo, por decirle, pues a un tío que hace el Camino de Santiago no detiene a un tío que está sentado, no lo sé, ¿no? Entonces, la sensación que tengo es que socialmente se ha instaurado una cultura de la muerte que es que yo soy un mandado, a mí me han dicho que detenga a este señor. Una cosa que yo hago mucho es los sábados por la mañana, esta misma mañana, el sábado, suelo ir a este sitio a hacer asistencia, porque a mí como médico lo que me gusta es la asistencia. Un día al año hago resistencia, que es sentarme, ¿no? Y yo hago asistencia, y hacer asistencia es ofrecerle a las mujeres un folleto cuyo eslogan es ¿qué necesitas para no abortar? Eso es todo, ¿no? Eso es lo que ha traído la ley antiacoso, bueno, ese folleto, ¿no? Entonces, hace 15 días coincidí que ese día llevé la ambulancia, porque llevamos ahora una ambulancia para hacer ecografías, que es un argumento, nunca mejor dicho, de fuerza mayor, porque escuchas la fuerza del latido cardíaco fetal y tiene muchísima fuerza. Y me acuerdo que coincidí con otra ambulancia y aparcamos las dos ambulancias juntas. Y yo le pregunté al de la ambulancia, ¿y usted? Y me dijo, no, yo soy el conductor de la ambulancia de la Junta de Castilla-La Mancha. A mí me han dicho que traiga a esta señora aquí y yo soy el conductor. Y yo le dije, pero ¿sabe usted a qué ha traído a esta señora? No, yo soy el conductor. A mí me da igual. Entonces la simplificación. Hace 2 meses hablaba con un señor que sacaba unos residuos de la clínica Dator para llevarlos
al lugar donde se reciclan los residuos orgánicos y le dije, buenos días, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Y dice, no, yo estoy contratando una empresa y yo lo que hago es llevar residuos. Y dije, pero estos residuos son residuos orgánicos humanos. No, pero yo, si yo estoy haciendo esto, ¿no? Que es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la cultura de la muerte es esa especie de atolondramiento social donde, como yo tengo que sacar adelante no sé qué hipoteca de no sé qué coche de cojones que me he comprado, que es un híbrido, no sé qué, acabas haciendo cosas que si las pensaras una vez no las harías. Pero es que no se piensa. Entonces, desde mi punto de vista, la cultura de la muerte no es algo perverso de gente mala que hace el mal, no. Es lo que describió en los años 70 Hannah Arendt. Hannah Arendt es una judía muy interesante, que si tecleáis en internet Hannah Arendt, aparece la foto de Hannah Arendt, que es una judía con una nariz de judío más potente que la mía, que siempre la sacan fumando, que es una judía filósofa y que fumaba, o sea, es alguien acojonante. Y entonces esta chica, esta señora, la dijeron que por favor acudiera al juicio de Jerusalén, donde se iba a juzgar a el responsable alemán del funcionamiento de los centros de exterminio judío. Entonces, pues fue la filósofa ahí al juicio, era un juicio público, y ella pues antes en los juicios se fumaba y tal, pues estupendo, estaba ahí fumando, y entonces claro, ella pensaba que iba a aparecer un hombre malísimo, pues el monstruo del lago Ness, un tío que tal, y apareció un señor que decía, pero yo era un funcionario alemán, a mí me traían los papeles y yo les firmaba. O sea, si viene un general y te dice, firme usted aquí, que hemos hecho una pedida de gas, ¿cómo yo no voy a firmar la petición de gas? Y si viene otro señor que dice, soy el que hace las reformas en el campo este que hay al lado de Auschwitz, ¿cómo no le voy a firmar ladrillos? ¿No? Y luego venía otro señor que decía, yo es que soy el que hace trenes, últimamente estamos usando mucho los trenes, pues ¿cómo no le voy a firmar? Entonces esta señora acuñó un término maravilloso que se llama la banalidad del mal. Entonces, la banalidad del mal es hacer el mal sin darte cuenta. Eso, desde mi punto de vista, es la cultura de la muerte. O sea, en España hay 100.000 abortos al año. Y en España nadie quiere que haya 100.000 abortos al año, nadie. O sea, ni los mismos abortistas. Yo esta mañana he estado hablando con las relaciones públicas de la clínica Dato, porque al final ella se llama Esperanza y yo soy el único tío que la felicita por su santo desde que se murió su madre, según me dijo ella. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. El 18 de diciembre, como sabéis, es el día de la Esperanza. Yo tengo una hermana que se llama Esperanza y la felicitamos todos. Esta señora se llama Esperanza y el 18 de diciembre, pues, oye, Esperanza, muchas felicidades. Entonces me miró y me dijo, desde que se ha muerto mi madre, nunca me han felicitado por mi santo. Digo, bueno, pues déjame que te felicite, ¿no? Entonces Esperanza no es partidaria de que haya tantos abortos, pero ella lleva 30 años de relaciones públicas de nuestra movimiento abortista. Nadie es partidario en España de que haya 100.000 abortos, pero en España hay 100.000 abortos por la banalidad del mal. Entonces, desde mi punto de vista, el problema de la cultura de la muerte es la cultura de la simpleza, de la reactividad y en ningún momento de la creatividad. Entonces, pues a mí se me ocurrió el 28 de diciembre del año 87 sacar unos camellos por Madrid con la pancarta de Herodes mató menos niños, feliz Navidad, y cuál fue mi asombro cuando acabé en el calabozo. Entonces yo decía, pero ¿por qué me traen al calabozo si yo estoy disfrazado de Herodes? Y entonces fue cuando me enteré que los disfraces son un agravante en los juicios. Esto yo como médico no tenía ni idea, ¿no? Si te disfrazas de algo, eso tiene más pena que si no te disfrazas. A partir de ese momento ya iba a Cornejo, no a disfrazarme, sino a vestirme, que ya no es un agravante, ¿no? Porque si vas vestido, pues esto es distinto.
Tengo una amiga que siempre que la recojo por las mañanas para ir a trabajar algunos días me dice, espera, que me he visto. Y yo siempre digo, mejor vestida, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas a usar la creatividad, que es lo que yo quizás he usado más en la cultura de la vida, que es pues un camello y el eslogan de Herodes mató menos niños, feliz Navidad, o una caja con caballos negros, que fueron los mismos caballos negros que llevaron al profesor de Madrid, a Tierno Galván, ahí a la Almudena, la parte de civil de la Almudena. Esos mismos caballos yo los usé para una manifestación en Madrid con una carroza de muertos, pasando por el establecimiento abortista este, ¿no? Y la gente se horrorizaba, pero ¿cómo haces esto? Digo, bueno, es que habrá que sacar a la gente de su banalidad, ¿no? Y yo cuando me siento los 28 de diciembre en la puerta de la Dato, hay mucha gente que me dice, oye, pero Jesús, si ya eres un profesor consagrado, si ya escribes libros en Espasa, si ya asesoras a Leticia en la UNICEF, ¿para qué te complicas la vida? Porque yo creo que la vida es para complicarse. La vida no es para vivirla ahí. Decía Jung, que es un psiquiatra que a mí me hace mucha gracia, fue el primero que cuestionó a Freud, que una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Hay mucha gente que muere de no vivir la vida, ¿no? Y esta es mi exposición. Yo ahora, como buena tertulia, lo que quiero es, o como dicen en Casablanca, Humphrey, cuando vuelve la chica, es dispara, me harás un favor, ¿no? Pues disparar y encantado, de verdad. Bueno, Jesús, como siempre provocador, como siempre creativo y nunca reactivo, sino siempre aportando sabiduría y conciencia. En todo lo que has dicho se puede ver un compromiso, una forma de ver la vida y la cultura de la vida. Yo me voy a atrever como moderador a iniciar un poco el debate mientras voy esperando la recepción de los que quieran intervenir. Hace poco, en estos WhatsApp o TikTok, no, perdón, en estos TikTok que uno recibe, me sobrecogió el ver una entrevista a unas personas que pasaban por la calle, en las cuales se les preguntaba qué actitud tomaban ante una persona que había maltratado un perro, un animal, no me acuerdo si específicamente era un perro, maltrataba un animal y tal, y las respuestas eran furibundas, a la cárcel, mala persona, eso tendría que estar penado, etcétera, etcétera. Y la misma entrevistadora, con cierto rintintín, luego les preguntó bueno, qué les parecía que una persona hiciese lo mismo con un humano en forma de aborto. Y la verdad es que las respuestas lamentablemente fueron pues algunas, lo que nos imaginamos. No, es que eso es otra cosa, esto de tal. O sea, esa distopia entre horrorizarse ante el maltrato animal, que es horroroso, evidentemente, y pasar de largo ante la destrucción de la vida desde tu conciencia psiquiátrica como forense psiquiátrico, ¿cómo calificarías de forma forense esto y qué puede significar en una sociedad como la nuestra, Jesús? Mira, yo cuando acabé la carrera de medicina tenía mi librería llena de libros de medicina. Pues, por supuesto, atlas de anatomía, libros de fisiología, libros de patología general, libros de historia de la medicina. Y según he ido ejerciendo mi profesión, cada vez tengo menos libros de medicina y más libros de antropología. La antropología es la ciencia que estudia esas tres grandes preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos a cenar. O sea, ¿dónde vamos, no?
A mí la antropología me interesa mucho y me interesa también mucho la historia. Entonces, no solo por el concepto de historia clínica, que a cualquier médico la historia le importa mucho, sino la historia de la humanidad. Y cuando uno tiene una cierta perspectiva, a veces la da la edad, otras veces la da el conocimiento, ¿no? Te das cuenta de que esto ya ha pasado muchas veces. O sea, la capacidad de justificar la conducta humana es ilimitada. Entonces tú en el fondo lo que haces es justificarte. A mí un pueblo que me ha fascinado, no sé si porque me llamo Jesús, es el pueblo judío. La historia del pueblo judío a mí me ha fascinado. O sea, unos tíos que siendo tan pocos tienen tantos premios Nobel. Pues esto es acojonante, ¿no? Unos tíos que siendo tan pocos han tenido tanto poder en tantos lugares geográficos y geoestratégicos, desde Toledo a Granada, a Ámsterdam, a Nueva York, y dijo, esto el pueblo judío merece como una reflexión, ¿no? Bueno, pues el pueblo judío es un pueblo que en un momento dado pues creía en ese Dios que le había sacado de Egipto en contra de la gran cultura egipcia, ¿no? Que eran pues la gran cultura que había en ese momento. O sea, los egipcios eran unos tíos tan listos en ese momento que una vez más lo que hicieron fue, en vez de ser reactivos y enfadarse porque el Nilo la montaba cada cierto tiempo e inundaba todo, fueron creativos y sembraron en el delta del Nilo grandes cosechas que dieron de comer a los judíos y a todos los lugareños de Oriente Medio y del norte de África cuando llegó esa pertinaz sequía, que es una frase que cuando la oyes pues ya te tachan de lo que te tachen, ¿no? Bueno, en el fondo, adelantarse a lo que va a pasar es lo que hacen los listos, ¿no? Los tontos cuando tienen un accidente se preguntan qué ha pasado y los listos contestan ya lo sabía, ¿no? Bueno, pues los judíos, que son unos tíos listos y que estaban en Egipto, salen de Egipto porque Moisés era un tipo listo, que había sido pastor, que conocía bien cómo salir, por dónde cruzar el Mar Rojo, y en un momento dado se va a la montaña y se la lían con un becerro de oro, porque querían los espárragos del Nilo, querían las carnes del Nilo, querían las cosas del Nilo, ¿no? Y se justifican haciendo un becerro y adorando al becerro de oro, ¿no? Y luego pues baja ahí. Moisés en ese momento bajaba con las reglas del juego, que son los mandamientos, y cogió tal mosqueo que la rompió y se lió la que se lió. Bueno, lo que quiero decir es que cuando los seres humanos no quieren aceptar lo que está pasando, se inventan otro juego. Y entonces el juego es el becerro de oro. Y me invento un becerro de oro, o me invento pues toda la movida que hay ahora de los 30 de los objetivos del 2030. O sea, esto es como una especie de mandamientos de Moisés que no me gustan, pues me creo otros. Es los hermanos Marx en estado puro. O sea, estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Y entonces lo que haces es mi respuesta bastante reflexionada, es que durante muchos siglos la humanidad ha sido teocéntrica, luego hemos sido antropocéntricos y ahora somos biocéntricos. Entonces ser biocéntrico es que el hombre es una planta más, el hombre es un animal más. Entonces, si me como un conejo, ¿por qué no voy a matar a un embrión, ¿no? Entonces, en el fondo, esta frase que he dicho antes, así un poco de soslayo, de la gente piensa que todo es relativo cuando el relativo es uno, la considero que es así. O sea, muchas veces pensamos que todo es relativo, que tal y cual, realmente el relativo es uno y lo que haces es justificarte. Entonces, ¿cómo justificas que haya 100.000 abortos al año? Pues porque es distinto un perro al que hay que proteger que una mujer
que en el fondo tiene derecho a decidir lo que a ella le venga bien, ¿no? Siempre que a mí no me salpique, ¿no? Entonces, como hemos pasado de una cultura teocéntrica a una cultura antropocéntrica y ahora vivimos en una cultura biocéntrica, a mí además me gusta explicarlo esto, ya ves que me gusta cada vez más los dibujitos. La cultura teocéntrica es la cultura del Dios que todo lo ve. La cultura antropocéntrica es la de el ser humano, el dibujo aquel famoso de Leonardo da Vinci, ¿no? Y ahora en cambio vivimos en un mundo donde el ser humano es un animal más. Entonces, si el ser humano es un animal más, pues ¿cómo no me lo voy a cargar? Si tan importante es un árbol, un burro o un ser humano, ¿no? Más preguntas, por favor. Muy bien, quiere intervenir nuestro amigo Pedro Chomé. Pedro, tienes la palabra. Vale, gracias. Bueno, Jesús Poveda, un placer escucharte porque nos haces pensar de esa forma tan gráfica de ir expresando el pensamiento que nos quieres demostrar, ¿no? Vamos a ver, el tema que nos trae de la vida y la muerte es un tema muy complejo. No, ya sé que tú eres una persona activa, que reaccionas personalmente y te implicas. Pero quizá eso no es lo que se da en el conjunto de la población. La ciudadanía, que es una población gregaria, que quiere vivir, necesita vivir y no sabe salir del grupo social, vive un poco a expensas un poco de los vientos que le van atizando. ¿Y quién atiza los vientos? Pues los que atizan las leyes. Y las leyes no las hace el pueblo llano, no las hace el conductor de la furgoneta. Las leyes no salen de abajo arriba, salen de arriba abajo, vienen de arriba abajo. Viene por determinadas personas o grupos de personas que tienen una ideología y esa ideología la expresan en leyes y el conjunto de la ciudadanía se adapta inmediatamente a esa o a la contraria. Es un tema, la cuestión antropológica es realmente curiosa, ¿no? Pero realmente me parece difícil en los ejemplos que has puesto que digamos en general que el conductor de la ambulancia o el que lleva los residuos, como has explicado muy bien, reaccionen de forma personal y dejen de trabajar personalmente y pongan en riesgo su trabajo por una cuestión de conciencia, sino que él simplemente está en la sociedad, haciendo lo que la sociedad hace y de acuerdo con las leyes que tiene esa sociedad, que no las ha escrito él, pero las cumple, porque si no las cumple, se castiga. Sí, vamos a ver. Cuando has hablado del tema de que los seres humanos somos un poco gregarios, me acuerdo de mi caballo con el que hice el Camino de Santiago en memoria de otro hermano que falleció hace 2 años. Había grabado un capítulo de una serie de Movistar que os aconsejo vivamente, que se llama El Camino Interior. O sea, si alguno de vosotros tenéis Movistar, teclear El Camino Interior y dentro del Camino Interior aparecen 15 personajes que hacen las últimas 15 etapas del Camino de Santiago con 3 características, los 15 personajes. Haber estado entre la vida y la muerte, tener fe en el camino y ser buen comunicador, ¿no? Entre esos 15 personajes está Alejandro Valleja Nájera, entre esos 15 personajes está Edurne Pasaban, la montañera de los 8000, está David Meca, el nadador, en fin, hay gente muy interesante. Y mi hermano José María falleció después de haber grabado su programa por un aneurisma de aorta, que por lo mismo que falleció mi padre y por lo que todos los hermanos nos hemos hecho pruebas,
y constatamos que de los 10 solo una tiene eso y tiene que cuidarse más. Bueno, pues yo en su memoria, con otro hermano que tengo que es agricultor, decidimos cabalgar y hacer el Camino de Santiago a caballo desde su casa. Él tiene una casa aquí en Miraflores y decidimos salir desde Miraflores hasta Santiago de Compostela a caballo. Fue una de esas experiencias que te transforman la vida, porque hacer 800 kilómetros a caballo en el siglo XXI no es lo normal. Usamos un criterio que era el de echarle un par de días a la semana, sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo. El primer sábado llegamos a Cercedilla y luego a Segovia, volvimos a Madrid. El siguiente fin de semana cogimos el coche, lo dejamos en Segovia y seguimos hasta Coca, el siguiente fin de semana hasta Medina de Río Seco, el siguiente fin de semana. Y me daba cuenta de que los caballos son gregarios, porque lo que hacía el de adelante lo hacía el de atrás. Entonces, como yo no sé montar a caballo y mi hermano sí sabía, pues mi hermano iba adelante. Y yo iba detrás, pues siguiendo a mi hermano, ¿no? Y dije, joder, realmente los hombres también somos gregarios, ¿no? Lo que pasa es que los animales no tienen la capacidad de crítica que tenemos los seres humanos. Yo siempre he estado muy en contra de filósofos franceses como Descartes, que decían lo de pienso, luego existo, pero haciendo el Camino de Santiago me he dado cuenta que la única manera de dominar a un caballo es con el pienso, porque le sacas el pienso por las mañanas y el caballo cabalga hacia donde tú estás, irá a Bridas. Entonces los seres humanos podemos pensar. Otra cosa es que sea más fácil no pensar. O sea, sí, mi mensaje en la tertulia esta tarde es muy sencillo. Cultura de la vida, cultura de la muerte, tú eliges, pero la cultura de la vida requiere pensar. Y si te da pereza pensar, pues formas parte de ese gregarismo que es la cultura de la muerte, que es una cultura individualista, hedonista, y es la que nos ha tocado vivir. Entonces, la buena noticia que tengo que contaros es que después de haber hecho el Camino de Santiago a caballo, la gente siempre me ha preguntado, oye, pero ¿dónde dejaban los caballos? Porque claro, si ibas a Medina Río Seco y luego te ibas a Astorga sin ir a Sagún ni coger el Camino de Santiago, sino que ibas atravesando España, y entonces pues yo me encontré con una cosa que se llama España, que es un sitio donde tú llegas a caballo, te dan las buenas tardes, te preguntan de dónde vienes, le dices que desde Madrid, exclaman, joder, o coño, ¿no? Una cosa siempre muy antropológica. ¿Y dónde va usted? Pues voy a Santiago. ¿Pero qué me está contando usted, no? ¿Y qué necesita? Le dice, pues dejar el caballo porque me tengo que ir a Madrid a trabajar, ¿no? Pues por favor déjelo aquí que yo se lo guardo durante una semana, ¿no? Entonces, lo normal es eso, pero vivimos en una sociedad urbana muy atolondrada con los WhatsApp, con los TikTok, con la superficialidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos paremos a pensar, pues yo digo en plan divertido que la española cuando besa de verdad, que cuando nos ponemos, que hasta que Agustina de Aragón no cogió el cañón, pues los franceses seguían allí, que Daoiz y Velarde la liaron, que Viriato tal. Entonces, el resto de la gente puede estar hasta que hay un Daoiz y Velarde, hasta que hay una Agustina de Aragón. Y la gente luego te dice, oye, pues si es que si yo ya sabía, ¿no? A mí me gustan mucho las frases cortas de moraleja larga, porque doy clases en la universidad y tiene una atención de 15 segundos. Entonces, en 15 segundos tienes que decirles algo, ¿no? Entonces, una de mis frases es que es muy fácil ser valiente con los huevos de otros, ¿no? Entonces los tíos se ríen y luego se quedan pensando en qué es verdad, ¿no? O sea, esto que he dicho de los sofistas, ¿no? Gente que desde el sofá dice lo que había que hacer, ¿no? Entonces, el ser humano es gregario como los caballos, sí, pero no piensa, puede pensar y los caballos no. Entonces yo lo que creo es que hay que crear una conciencia de que se pueden hacer cosas, ¿no? Ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma se presentó un libro que se llama Salmones, hormonas y pantallas, ¿no?
Y es un libro escrito por un profesor de Harvard, que es el profesor de Harvard que explica la dieta mediterránea, que es un español del Mediterráneo, que tuvo la brillante idea y la ejecución de coger una cohorte de más de 1000 personas hace 20 años y seguir la dieta mediterránea en esas 1000 personas. Entonces, el hombre que ha publicado más artículos en el año 22 en revistas de impacto internacional, ¿no? Entonces, en este libro, que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas, el profesor de Harvard de la dieta mediterránea, que fue galardonado hace unos meses con el premio Gregorio Marañón, que es, o sea, para los médicos, que tener Gregorio Marañón es como a Garci que le den el Oscar, o sea, es como lo más que te pueden dar, ¿no? El Nobel internacionalmente, ¿no? Entonces, a este tipo le dieron el premio Gregorio Marañón por ser el español que más publicaciones en revistas de impacto ha tenido en el año 22, y le pasó lo que le pasa a todos los aventureros creativos, tal, que cuando tienes algo dices, ¿y ahora qué? Y entonces dijo, tío, pues ahora voy a escribir el libro que yo quiero escribir. Y ese libro se llama Salmones, Hormonas y Pantallas. Y este hombre que se llama Mam, le llaman Mam, sus alumnos, porque se llama Miguel Ángel Martínez, Mam, escribió este libro donde él es, insisto, es un profesor catedrático de epidemiología, nacido en Málaga, formado en Granada, trabajador en la Universidad de Navarra, profesor de Harvard, que ha escrito este libro. Y entonces él, como introduce el libro, es muy salvaje, ¿eh? Dice, yo como epidemiólogo estudio lo que pasa en la sociedad. Desde mi punto de vista, en los años 70 hubo una tragedia que fue la anticoncepción y el aborto. Y eso cambió la demografía de los países europeos. Además, la anticoncepción y el aborto ha cambiado la demografía, ha cambiado las estructuras familiares, ha cambiado, y eso demográficamente, las pirámides demográficas acaban siendo pirindolas por este tema. Luego hay otro gran problema, que es el problema de los tóxicos, los fármacos, y los grandes laboratorios se adueñan incluso de la universidad a la hora de imponer la farmacología como única alternativa terapéutica, cuando hay la nutrición, el ejercicio físico, pero los laboratorios se hacen con las universidades y se hacen con el control de la educación, ¿no? Y la tercera gran ola es la tercera gran ola de la pornografía a través de las pantallas. Las pantallas crean unas adicciones mayores que las de los fármacos. Y contaba el tío el experimento famoso de la rata, que todos hemos visto, de la rata con el electrodo en la cabeza, que le produce gratificación cada vez que aprieta la palanca, y la rata al final muere de deshidratación, porque antes de irse a hidratar prefiere seguir dando a la palanca, ¿no? Pues dice, pues las pantallas y la pornografía producen más adicción que la palanca de la rata, ¿no? Dice, y ahora mismo con las pantallas, las personas pueden entrar en pantallas pornográficas, en pantallas que generan alteración en el ritmo del sueño, que es una de las patologías más frecuentes ahora mismo. La gente se acuesta tarde porque está viendo la pantalla. Además de la alteración en el sueño, hay adicciones a la pornografía, lo estamos viendo. Yo hace años me acuerdo que leí un libro que decía, la pornografía es la teoría, la violación la práctica. Y es así. Y entonces él presentó este libro como gran novedad y decía, jo, yo la verdad que cuando empecé a escribir este libro, la gente así con la que me codeo, en fin, los profesores de las universidades, los jefes de departamentos, me decían, pero Miguel Ángel, no te compliques la vida, ya eres príncipe de Asturias. Y yo decía, por eso, porque soy príncipe de Asturias, puedo escribir este libro, ¿no? Y me decía, y desde que he escrito este libro, estoy recibiendo muchísimas felicitaciones de gente que me está diciendo esto es lo que había que decir. Entonces yo creo que es una frase que hay a gente que no le gusta mucho, a mí me encanta, que es el 80% de los problemas son problemas de comunicación y el 20% de valentía. Hay que ser valiente. O
Si tú eres epidemiógrafo, eres príncipe de Asturias y te das cuenta que epidemiológicamente hablando ahora mismo hay un disparo de suicidios en adolescentes, disparos de lesiones en adolescentes, disparos de violaciones en grupo, en manada y no sé qué, y son las pantallas, tienes que denunciar. Tienes que denunciarlo. Pero es que van a ir a por ti, pero si me da igual que vayan a por mí. Si yo ya soy príncipe de Asturias, si yo ya soy Gregorio Marañón, si yo ya... Entonces yo creo que comunicar más y ser valiente y resolvemos este problema. Es mi opinión. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Pero antes de seguir voy a decir que esta tarde tenemos el asistente a la tertulia más joven que ha habido nunca. José Ignacio Cabanas, le estamos viendo con su hijo en brazos y eso es un homenaje a lo que estamos hablando aquí y a los que estamos aquí. Felicidades y enhorabuena, José Ignacio, porque además es precioso o preciosa. No he podido saber qué era, pero que escuche a Jesús Poveda es una magnífica cosa. Brindo contigo. Mercedes, cuando quieras, tienes la palabra. Enhorabuena, José Ignacio. Bueno, y un poco tenía preparada una pregunta, se me ha quedado medio respondida, pero no obstante me gustaría profundizar más en ella, porque en el principio de la exposición has planteado qué mueve el miedo, la anulación de la conciencia, mueve a esa casi enajenación o ese camino que estamos llevando de anulación de la vida. Y él menciona a la vez el poder. Yo creo que tanto el miedo como la anulación de conciencia pueden ser, digamos, no factores que no están movidos por la maldad, pero en cuanto al poder como ambición y perpetuación en él puede llevar a maldades. Y ahí yo sí creo que hay maldad. O sea, no sé, vamos, es un juicio, pero me dan muchos motivos para llegar a él. Toda la derivación de la conciencia que se está haciendo en la sociedad hacia nuevos, digamos, dioses, como manipulación, como puede ser pues, promover el miedo en todos los ámbitos, como puede ser la lucha, vamos, que somos muchos, el que se va a acabar el planeta, o sea, muchas cosas que provocan ese miedo en la sociedad y la aturde. Y luego el cambiar, anular la conciencia en el sentido de humanizar la naturaleza, hasta las piedras van a tener carácter humano, ya se habla de la personalidad de los animales y de las piedras, pero se pierda el concepto de humanización del ser humano, que para mí está ahí un poco el problema de todo ello, está promovido y consiguen al final que se pierda en la sociedad el valor de la vida, o sea, sociedad aturdida y confundida en lo que son esos valores de fondo que al final son ejes en nuestra existencia. Entonces, toda esa deshumanización del hombre y de la conciencia, ¿cómo se puede revertir? Ya me ha apuntado una cosa, que es la valentía en la denuncia o la comunicación, pero yo creo que tiene que haber, es un Dao y Cibelarde, un alguien que agite, pero vamos, que agite a la sociedad para decir, oye, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo se puede articular una cosa de este tipo? O sea, de invertir o de, si quieres, suavizar o anular esa acción de abotargamiento social ante estas cosas. Y ahí me quedo por... Sí, mira, yo cuando os hablaba del libro este de salmones, hormonas y pantallas, es un libro que me he leído, de estos libros que al final sientes que se haya acabado, ¿no? Me pasó también con el Quijote, ¿no? Cuando llega y se acaba y te dice el famoso vale, dices, vaya, se acaba el Quijote y ahora que leo yo, ¿no? Pues este libro que se llama Pantallas, hormonas, salmones, hormonas y pantallas, es un libro que el último párrafo es un párrafo bien bonito porque dice, el detonante, te contesto a tu pregunta, está en esos jóvenes
que dejen de ser silenciosos y se expresen con libertad, sin miedos. A veces el silencio es la peor mentira. No basta con comportarse personalmente bien. Hay que tener además buenas estrategias de comunicación para movilizar a toda la sociedad. Pienso que está siendo ya la gran revolución del siglo XXI, la gozosa revolución de los salmones, ¿no? Entendiendo por salmón, pues esa persona que es capaz de ir pues contracorriente, esa persona que es capaz de sobreponerse a las dificultades, ¿no? Y yo creo que muchas veces basta con que la gente tome conciencia, ¿no? Yo me dedico a la psiquiatría y muchas veces lo que tengo que hacer es que la persona tome conciencia de la enfermedad que tiene, o tome conciencia del problema, o tiene conciencia de su capacidad, ¿no? Y muchas veces somos como muy autolimitados, ¿no? Yo muchas veces he contado ese brevísimo relato del gigantesco elefante atado a la pequeña cuña de madera, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo es posible que con esta pequeña cuña de madera esté atado semejante elefante, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, es que de pequeñito le pusieron esa cuña de madera, de pequeñito no la podía mover y ya se acostumbraba a que no se puede mover, ¿no? Se llama indefensión aprendida y es un mecanismo de adiestramiento, ¿no? Yo soy de los que piensa que a las personas no hay que adiestrarlas, sino educarlas, y educarlas es sacar lo mejor. Y yo creo que todavía, igual que yo me encontré haciendo el Camino de Santiago a caballo a España, todavía existe España. Otra cosa es que a veces estemos un poco anestesiados. Muy bien, seguimos. Antes de seguir dando palabra, voy a... Perdón, Mercedes, sí, dime. ¿Puedes apuntar en el chat o hacer una foto del libro para poderlo buscar? Y segunda pregunta, ¿es adecuado? Bueno, autor era Miguel Ángel Martínez, me ha apuntado, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues para buscarlo. ¿Es adecuado para edades juveniles o indicado, para jóvenes de hoy? Es indicado. Es un libro tan moderno que hay que leerlo con el móvil porque está lleno de QRs. Vale. O sea, que se puede regalar en regalos de cumpleaños a los sobrinos nietos. Y además triunfar. Vale, gracias. No. Leo dos comentarios y seguimos dando la palabra. Carlos te dice, gracias por la exposición, es importante despertar conciencias en una sociedad en la que hay una falta de conciencia, ya que la actualidad teledirigida solapa la realidad. Pero lo fundamental es que la conciencia no se quede en diagnóstico, sino que venga acompañada de la acción. ¿Te merece algún comentario? Que hay que ser activo, pero no activista. El activista es el que quema un neumático y el activo es el que transforma verdaderamente la sociedad con un nivel de conocimiento y un nivel de compromiso, ¿no? Yo cuando se habla de activista siempre pienso en el famoso cojo manteca, aquel que se dedicaba a destrozar farolas y nunca hizo nada constructivo, ¿no? Yo creo que muchas veces es más revolucionario una persona que pueda estar rezando en un convento o escribiendo un libro que quemar o romper papeleras, ¿no? Muy bien. María Jesús Gil dice que has utilizado la palabra crítica en mayúsculas. Esta actitud tan ausente hoy en día y tan difícil es la que habría que fomentar y que desde arriba se empeñan en anular. Sí, hay una frase de Unamuno, a mí me gusta mucho Unamuno por aquello de ser un vasco reciclado en Castilla, que decía que los españoles cuando no entienden algo agachan la cabeza y embisten, ¿no? Que es un poco como la simplificación, ¿no? También decía con mucho sentido común que el nacionalismo se cura viajando y el racismo leyendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser críticos, ¿no? Yo en la universidad cuando imparto docencia, les digo, yo les voy a dar mi punto de vista, les voy a dar mi experiencia, pero agradezco muchísimo las críticas, ¿no? Las críticas razonables, ¿no? No la crítica irracional del disparo cuerpo a cuerpo porque, pues, esto es lo que usted dice, pero yo digo lo contrario. Bueno, pues que yo digo esto porque llevo 40 años investigando esto.
el otro día me hicieron una entrevista en National Geographic un poco hablando de un problema grave que hay ahora mismo, que es la dependencia a barbitúricos que hay en España, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, es que el síntoma hay que atenuarlo farmacológicamente muchas veces. Una persona tiene una crisis de identidad, de ansiedad, que no le permite dormir y lleva 5 días, tienes que darle un tranquilizante mayor para que parar y volver a empezar, porque si no va a estar empapado en cortisol y no. Y entonces yo soy, pero bueno, se puede indicar deporte, se puede indicar música, se puede indicar dibujo, se puede indicar, o sea, hay un concepto que se llama inteligencias múltiples de Gardner, en fin. Y entonces el que me entrevistaba me decía, pero entonces usted no es partidario de los fármacos. Y yo le dije, oye, yo llevo 40 años de ejercicio profesional y he hecho más de 1 millón de recetas, pero la receta es el fármaco, pero la terapia no es solo el fármaco, ¿no? Entonces ser crítico es no buscar la solución fácil, sino preguntarse al menos 3 veces por qué, no quedarse en la primera, ¿no? Me acuerdo que cuando estudiaba, viniendo en autobús desde la Plaza de Castilla, veníamos un grupo de estudiantes así a La Paz, yo estudié medicina en la Autónoma, y uno entró fumando, estamos hablando de los años 70, ¿vale? Y entonces el conductor del autobús, todo ufano, dijo, por favor, no fume. Y él preguntó, ¿y por qué? Y entonces el conductor del autobús se limitó a señalar un cartel, porque, ¿os acordáis de esos carteles que prohibía, una pegatina que prohibía, prohibido fumar? Y entonces este tío, que era un tío un poco filósofo, dijo, el argumento es que lo pone aquí. Y entonces quitó la pegatina y dijo, ya no lo pone. Entonces yo creo que hay que preguntarse las cosas 3 veces, ¿no? O sea, lo pone aquí porque puede molestar al prójimo, pues ese ya es un argumento, ¿no? Porque puede derivar en enfermedad, pues ese es un argumento, pero no porque lo pone aquí. Eso es criticar, ¿no? Preguntarse al menos 3 veces por qué. Antonio, cuando quieras. Gracias, Jesús. Pues yo, según iba escuchando la exposición de nuestro amigo Jesús Poveda, iba apuntando preguntas y me he parado en la 17. Bueno, ¿Qué me dice? Preguntas, sorpresas, intuiciones, no sé, respuestas, también en algún caso, ¿no? Entonces, no sé, ahora mismo estaba pensando en todas estas cuál elijo, porque no te voy a hacer 17 cuestiones, ya me pasé todo el resto de la tarde hablando yo, ¿no? Entonces, te voy a hacer algunas un poco raras, ¿no? Por ejemplo, la relación entre unas cosas, la relación entre unas cosas y otras, ¿no? Todavía discutíamos nuestros grupos, mis grupos de amigos, ¿no? Sobre la penetración de los anglicismos en las conversaciones, en las cosas, en las exposiciones. En relación con el vino, somos bastante aficionados al vino. Quiero decir que somos casi dipsómanos, no llegamos, pero estamos por ahí en el límite, ¿no? Pues que en vez de decir vino ecológico o vino orgánico, el organic wine, ¿no? Una publicación de una bodega de la Castilla Profunda, de mi pueblo, ¿no? Y me pregunto, esta penetración que viene del mundo sajón, que se extiende por doquier en nuestra cultura está penetrada por anglicismos verbales, pero también culturales, orales, ¿no? Las películas, los libros, la cultura, la batalla cultural la han ganado esa batalla cultural más superficial, digamos, la han ganado los sajones, ¿no? Y de los sajones, de las universidades sajonas, de los pensadores sajones y de los europeos pasados por Estados Unidos, que de ahí también viene una parte del mar, viene ese conjunto, ¿no? Y mi duda, mi reflexión es, ¿se puede combatir una cosa sola sin combatir el conjunto? O sea, no, podremos, me da igual el aborto que otra cosa, ahora estamos hablando del aborto, es una cosa fundamental, ¿no? ¿Podemos combatir el aborto, digamos, individualmente sin plantear, tenemos que librarnos de una dictadura cultural opresiva, simpática, atractiva, porque todos vemos series americanas, no por qué no? Sí. La respuesta, Antonio, es sí, se puede librar esa campaña. A mí, como ves, y me habéis calado a partir del minuto 3, el famoso sentido del humor. O sea, yo creo que el humor
es un promotor de la salud mental. Como sabéis, la diferencia entre la locura y el humor es que la locura es cuando la razón te hace quiebros y el humor es cuando tú le haces un quiebro a la razón. Todos los chistes son quiebros a la razón que es muy seria, muy francesa, muy alemana, muy metódica, le haces un quiebro cuando cuentas un chiste, pues entra en una cafetería y dice, ¿me pone un café corto? Y se da la vuelta al camarero y dice, le recibo, cambio. Bueno, pues eso es un chiste, que es jugar con una palabra, que es... entonces, a mí me parece que el humor es importante y muchas veces yo creo que con los ingleses hay que tener más humor, porque los ingleses no tienen ningún sentido del humor. El humor inglés es absolutamente inexistente, o sea, no entienden, ¿no? Ha habido autores españoles que han dicho que las personas cada vez saben más idiomas y pueden demostrar su ignorancia en más idiomas, ¿no? A mí el tema de los idiomas me parece importante, no he tenido la suerte de ser políglota, pero sí que vas viajando y algo de francés aprendes, vas viajando y algo de árabe aprendes, vas viajando y algo de inglés aprendes, ¿no? Y yo creo que hay que intentar utilizar términos que, o sea, la palabra, ¿por qué es tan importante? Porque la palabra simboliza un pensamiento, ¿no? Y el ser humano, cuando alcanza la palabra, la cultura se dinamiza, ¿no? Pues desde los primitivos que no tenían palabras y empiezan a pintar cosas en las cuevas de Altamira, tal, a los egipcios son los primeros que usan de cultura cuneiforme también, ¿no? Pero de pronto tú lo que haces es que un símbolo representa a una idea. Eso es lo que hacen los egipcios, ¿no? Pues el águila es Dios, el río es la fertilidad. Vale. Lo diabólico es cuando rompes lo simbólico. Eso es lo diabólico. Las cosas simbolizan algo. Pues un crucifijo no son dos maderas, es un crucifijo. Y romper ese crucifijo es algo diabólico porque rompes lo simbólico. Entonces, muchas veces la terminología es diabólica porque llama al aborto interrupción voluntaria del embarazo. Y como decía San Agustín, lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella, porque ni es interrupción, ni es voluntaria, pero sí que es cierto que hay un embarazo. Entonces yo creo que hay que ser un poco riguroso en la expresión. Muchas veces nos pueden llamar tocapelotas, porque está siempre puntualizándolo todo. Yo cuento el chiste de un amigo que está con otro y dice, oye, eres mi mejor amigo, pero tienes un problema, es que siempre lo matizas todo, ¿no? Y el amigo le dice, hombre, todo, ¿no? Bueno, pues hay que matizar las cosas porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y muchas veces utilizar una palabra inglesa o una palabra francesa, pues es una simplificación. A veces es correcto. O sea, el otro día me compré un libro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se llama ¿Cómo piensa el español? Es de un profesor de filología del Consejo, ¿no? Y entonces en la introducción dice que pensar, solo se puede pensar en griego o en alemán porque tienen las palabras precisas para decir lo que quieren decir. Y, hombre, es un poco una caricatura, ¿no? Pero sí que Ortega decía que pensar es exagerar y reflexionar es exagerar, porque es coger un tema y delimitarlo bien, ¿no? Y frente a eso, pues es la cultura light, ¿no? Pues usar la palabra friki, usar la palabra, los diminutivos, y todo es así de simple, ¿no? Todo es guay. No, todo no es guay. Porque dentro del guay, pues hay hiper guay, mega guay, pues hay que, ¿no? Entonces, pues sí, hay que reivindicar, Antonio, la palabra y la palabra bien utilizada, pues es verdad, ¿no? Porque si no acabamos simplificándolo todo mucho, ¿no? Bueno, espera, yo tenía, por lo menos de las 17 voy a hacer dos más, ¿no? Venga. Una concreta, porque uno de los argumentos del mal es su extensión, su propia extensión, ¿no? Con esto está todo el mundo de acuerdo. En la mayor parte de los países del mundo está legalizado el aborto. A mí personalmente eso me da igual, aunque fuera el último hombre del mundo que estuviera en contra de una aberración como esta,
seguiría pensando lo mismo, ¿no? Pero ¿se puede desmontar esto? O sea, hay argumentos para decir que no es verdad que en todos los países del mundo está legalizado el aborto y desde todo, no todos está legalizado con la extensión de algunos países desarrollados, ¿no? Luego, la otra cuestión es la evolución la desmoralización que crea ver la presencia creciente, el éxito creciente de la propaganda de los planteamientos abortistas en nuestra vida, en el mundo, ¿no? Concretamente ahora, el paso siguiente es que va a ser un derecho. Estamos a punto de que legalicen el aborto como derecho. Ya se habla coloquialmente en el mundo político del aborto del derecho, del derecho al aborto, ¿no? En nada, supongo que veremos que esto se legalizará, ¿no? Será institucional. Y concretamente, lo más sorprendente, ¿no? Más sorprendente cuando lo has analizado, pero lo terrible es que esto esté pasando en nuestra cultura. O sea, que la Unión Europea política sea la abanderada de esta evolución, ¿no? Pues vamos a ver. Te voy a dar una contestación basada, como dicen ahora, en hechos reales. Y a mí me gusta mucho viajar. De hecho, me estoy preguntando qué hago yo esta tarde aquí hablando con los tertulianos. Pues estoy encantado. Me gusta muchísimo viajar. Viajo con mucha frecuencia. Recientemente he estado en Angola, he estado en Camerún, he estado en Portugal, he estado en Francia. Bueno, viajo mucho. Y muchas veces viajar te permite viajar también en el tiempo, ¿no? O sea, cuando vas a Estados Unidos, yo tuve la suerte de ser invitado a un congreso el año 90 en San Francisco del movimiento Pro Vida. Ahí estaba Nathanson, estaba Madre Teresa, gente bien relevante, ¿no? Y me acuerdo que hubo una persona que presentó la agenda gay. Estamos hablando del San Francisco de los años 90, ¿no? Y él habló de que había una agenda oculta, que era la agenda gay, cuyo camino era acabar con las identidades masculina, femenina, acabar con el concepto familia, y que conectaba mucho con toda una cultura de generar leyes siguiendo el criterio de la ventana de Overton, que es esa ventana que se abre desde algo que es imposible a ahora que lo dices, oye, pues ahora que lo pienso y al final hagámoslo, ¿no? Y entonces cuando viajas a estos sitios te das cuenta de que en España va a pasar eso. Yo me acuerdo que en los años 90 me vine de aquel congreso diciendo, si en Estados Unidos los abortistas se llaman pro-choice, en España los pro-vida nos vamos a llamar pro-vida, porque si no nos van a ganar la terminología, la batalla terminológica, ¿no? Y me acuerdo que una cosa que decía es que la agenda gay acababa en los años 20, o sea, justo donde estamos ahora, el año 23, llegando incluso a la legalización del abuso de menores. Claro, eso yo lo oí en los 90 y casi me desmayo, ¿no? Bueno, pues me lo aprendí y me lo traje. Y a veces viajas a países donde ves lo que va a pasar y otras veces puedes ir por delante a ver dónde estás, ¿no? Bien. Recientemente, por razones profesionales, he tenido que viajar al sur de Francia a un tema muy delicado. Una persona transexual que se había casado en los años a principios de siglo, se había buenamente casado, pero en un momento dado se plantea, ¿qué hago yo casado con este señor? El señor lógicamente se va, no quiere saber nada. Ella empieza a vivir una cierta transexualidad. Ella en un momento dado se declara mujer, se declara de mujer a hombre. Ella empieza a hormonarse, ella empieza a vivir a su manera. Ella se va a Francia, al sur de Francia, donde hay una zona donde en los hoteles y tal, pues tienes que tener cuidado por lo que te pueda pasar. Bueno, y yo, en plan profesional, fui a verla, ¿no?
y cuando me quedaba apenas 100 kilómetros para llegar a verla, ella llamó para que no fuera. Pues no hace falta que vengan, hace mucho frío, no vengan, ¿no? Y entonces a mí me acompañaba su madre y una compañera de trabajo que me ayuda siempre a la toma de tierra, ¿no? Y nos miramos los tres como un poco estupefactos, como diciendo, joder, venimos desde Madrid, estamos ya en Francia, nos quedan 50 kilómetros, ¿cómo no vamos a llegar, ¿no? No, y ella lógicamente tenía el temor a que alguien ajeno a su mundo viera lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, lo cierto es que nosotros llegamos a su mundo, es un mundo de ideología de género extremo. O sea, ella se está hormonando, ella se considera un chico, ella no puede hablar con su padre porque su padre la llama hija mía y le reprocha que la llame hija mía. ¿Cómo me llamas hija mía si no soy tu hija? Y el padre ya me lo decía, yo no puedo hablar, no puedo ir a ver a mi hija, ¿no? Bueno, pues tuve una larga conversación con ella esa tarde y mi planteamiento terapéutico iba por la escucha, ese mundo subjetivo, por luego objetivar, por luego analizar y luego hacer un plan de acción, ¿no? Y todo mi pensamiento era, es una persona que vive en plena naturaleza, vive en el Pirineo, que cuida burros, porque los burros están subvencionados en Francia, muy bien subvencionados, y solo con tener 10 burros te da para vivir. Y entonces mi planteamiento era escucharla. Escuchar a una persona así a veces se te hace tedioso, porque viven en casas llenas de gatos y de perros que no están limpios, que eran totalmente antihigiénicos, pero estás en su casa, la estás atendiendo. Por supuesto que solo comen comida vegetariana y un día tiene gracia, pero todo me sabía a jengibre, ¿no? Pero bueno, todo me pareció buenísimo. Y ya cuando entramos en materia, le empecé a explicar que a mí me interesaban mucho los rituales relacionados con la naturaleza, ¿no? Pues todo lo que fuera, pues algunos trabajos chamánicos, como la cabaña de sudar de los Dakota, y de pronto ella me reprocha y me dice, pero tú tienes autorización para hacer ese ritual. Y dije, bueno, pero la autorización que me concede es el profesor de psiquiatría y dar clases de intervención en crisis, y esto yo lo planteo una peak experience. Pero empezó a cuestionarme, dijo, pero ¿quién te autoriza para eso? ¿Tienes permisos? ¿Es legal? Y yo decía, pero esta persona, ¿por qué es tan hiperlegal? Bueno, aquella conversación quedó en que ella casi me pone una multa por hacer rituales indios, que consisten en hacer una hoguera, meter 4 piedras y luego sudar en una cabaña cuando echas agua. Pues le dije, bueno, es así que le vamos a hacer, a lo mejor tiene una pequeña fobia a los rituales indios, pero es que luego salimos a darnos una vuelta por el maravilloso Pirineo francés y ella tenía burros y tenía un bosque precioso con árboles caídos y le dije, oye, ¿por qué no aprovechas los burros para sacar la leña? Y me dijo, es que los burros no me autorizan. Dije, mira, es que los burros no suelen autorizar, o sea, igual que las gallinas ponen huevos y no te piden perdón o autorización. Me dijo, Jesús, es que tú vives muy antropocéntricamente, porque yo he estado subido al burro y por sus vibraciones he notado que no quiere trabajar. Entonces, yo me creía que estaba de coña, pero estaba verdaderamente en serio hablando. Y es una persona bien formada, de la burguesía española de colegio de élite, que sabe idiomas, pero decía esto. Y luego vimos al choto que tenía y yo le explicaba, pues fíjate qué bonito que la vaca haya tenido un choto. Y dice, debió de ser un accidente. Y dije, pero ¿qué coño un accidente? Es que las vacas tienen chotos. Entonces, desde mi punto de vista, esta ideología perversa es tan loca que al final queda absolutamente estéril. O sea, yo cuando salí de ese rincón del Pirineo francés, me daba pena, porque es una persona que no llega a ninguna parte, es estéril. No tienen hijos de nadie. Es estéril. Entonces es un camino que se acaba muy pronto. O sea, este camino tan bobo donde estamos ahora
se acaba muy pronto. Pues a mí la ideología de género me preocupó hace años, pero es que ya he visto dónde llega y ya no me preocupa porque es estéril. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Antonio? Le paso la palabra a José Luis. Yo estoy disfrutando muchísimo y me da la impresión por las caras que veo que no soy el único, pero creo que debemos de pensar en terminar, tampoco con una prisa enorme, salvo que tú la tuvieses. José Luis, te doy la palabra para que puedas intervenir. Muy Si bien. te ha quedado algo en el tintero, Antonio, pues luego lo replanteas. Pero vamos, después de José Luis, si te parece. Vale, pues gracias, No. buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Me parece una intervención, yo diría que genial. Yo me he apuntado una serie de impactos que quiero recordar aquí así rápidamente. Lo de frases cortas de moraleja larga me parece estupendo. La creatividad crítica, actividad pero no activismo, y lo de la indefensión aprendida, que me parece un concepto, vamos, eso yo creo que define gran parte de la realidad de la sociedad española. Porque me parece que está como inerte. De todas maneras, yo lo que me parece más destacable es que, lo has dicho al principio, el tema de la conciencia, el tema del aldabonazo a la conciencia, que es todo tu planteamiento y toda tu exposición. Y la incidencia en la valentía. Valentía para mí es fundamentalmente atreverse a decir la verdad. Yo creo que eso en España, pues estamos bastante... En España hay como un manto de silencio sobre gran cantidad de cosas que no se quieren ver, que no se quieren decir, que no se quieren mirar, de las que no se quiere opinar, de las que no se puede contradecir. Somos, después de tantos años de ejercicio de las libertades democráticas, somos un pueblo, no sé si más dócil que hace pues 40, 50 años, me parece a mí. Entonces, tu ejemplo en ese sentido me parece que es un ejemplo que merece tertulias bastante más amplias y ámbitos y auditorios lo más amplios posibles, porque me parece admirable. Pero bueno, dicho de todo esto, que es el capítulo de elogios, vamos un poco a ceñirnos a la realidad en cuanto al tema de la cultura de la vida en España, ¿no? Y yo quisiera que hicieses una pequeña incursión en el ámbito, vamos a decir, sociopolítico de los temas de aborto y cultura de la vida, ideología de género en España en los últimos tiempos. Como todo pasa muy rápido en la realidad que vivimos, pues recordaréis que hace un par de meses, no sé si fue en enero, febrero, tuvimos la famosa disputa sobre ese proyecto en Castilla y León de escuchar el latido del feto. Bueno, eso generó una gran trifulca. Para mí fue una cosa muy interesante porque fue un magnífico detector de cobardes, de estúpidos y de tontos. Y yo quisiera que tú incidieras un poco en tu análisis, en tu juicio, no sobre eso, yo lo traigo aquí a colación un poco como episodio reciente. Es decir, en España, ¿qué juicio te merece, diríamos, las estrategias o las políticas que se están llevando a cabo en lo que es defender la cultura de la vida? Porque yo creo que ha habido como un oscurecimiento, una decadencia enorme en cuanto a propuestas, planteamientos. Quizá tengamos que aprender de otros sitios, de Francia o de Estados Unidos, y que aquí estamos en un nivel ya paupérrimo, donde no hay debate, no hay esa creatividad que tú planteabas, realmente hay reacciones, pero no hay planteamientos que pretendan llegar a la sociedad, y en cuanto se pretende hacer un poquito cualquier cosa, enseguida vienen a callarnos incluso desde instancias que son las que teóricamente tendrían que estar contentas de que en la sociedad haya un bullicio sobre esta cuestión. ¿Qué opinas? Bueno, José Luis, yo con amigos como tú me voy al fin del mundo.
Al abonar Cuenta. ciencia y tal, muy bien analizado, sí, señor. Vamos a ver, mi análisis es, lo he comentado con mi amigo el político, que cuando le propuse entrar en política me dijo, pero a ti te gusta el poder. Y yo, bueno, el poder como medio, no, el poder como fin, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho un concepto vital que es el del ciclo vital, ¿no? Yo en la universidad soy un profesor asociado. Los profesores asociados son una de esas figuras que quedan laminadas con la última reforma universitaria, porque los profesores asociados son expertos en un campo que acuden a la universidad a explicar ese campo, ¿no? Entonces esto, la nueva ley del PSOE de la universidad dice que es eso de traer a expertos que saben de algo, o sea, que mejor se queden los que no saben, ¿no? Te contaré en plan anecdótico que de los 5 profesores que damos psicología médica en la Universidad Autónoma, el único que ve pacientes soy yo, porque los demás investigan, teorizan, pero no ven pacientes. Entonces, cuando a los alumnos les preguntan cuál es el mejor profesor, dicen que el que ve pacientes, lógicamente, pero eso sí, no he tenido tiempo para opositar, entonces soy asociado. Bueno, entonces, la tendencia es, y a mí me gusta mucho el ciclo vital, ¿no? Yo explico comienzo de la vida, infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez y muerte, y sobre todo explico adolescencia y muerte, ¿no? Me especialicé en temas de final de la vida, trabajando en La Paz, en oncología, con una beca de la Fundación Española contra el Cáncer, y pues sé bastante de final de la vida y también sé bastante de adolescencia. De hecho, pues me dedico a la psicopatología de la adolescencia desde que acabé la carrera en el año 83, y este año 2023 es el primer año que se va a hacer la especialidad de psiquiatría de la adolescencia. O sea que esto de ser pionero parece que va de suyo. Entonces, el ciclo vital te enseña que los niños juegan. Ya está. Dice, pero qué cosa tan simple. Sí, pero es que los niños juegan. Ya, joder, pero para eso no hace falta que haya un profesor de la Autónoma para contarme esto, no es que los niños juegan. Pero es que ya me lo has dicho 3 veces, sí. Y entonces, ¿por qué coño pones el cartel de que los niños no jueguen a la pelota? Que está puesto en la mitad de las casas de España. Si los niños juegan. Es que la gente mayor se cansa. Joder, es que la gente mayor se cansa. Es que se cansa muchísimo el abuelo. Es que se cansa. Es que hay que ponerle dosis, coño, como cuando tú eras pequeño, porque el ciclo vital acaba como empieza. Cuando eran pequeños dormían mucho y se orinaban mucho, y de mayores duermen mucho y se orinan mucho. Es el ciclo vital. Desde mi punto de vista, la democracia española ha llegado a la burguesía. Se ha burguesado. Los partidos políticos cuando empezaron eran jóvenes. No sé si te acuerdas, claro, que los que estamos en esta tertulia somos una banda de cachondos que vivimos la transición oyendo música buena, ¿no? Y ahora, pues músicos hay pocos, alguna hay, ¿eh? Pero había bandas buenas, joder, desde nacionales a internacionales, incluso cantautores, ¿no? Eran buenos músicos, ¿no? Y vimos cómo esas asociaciones se convertían en partidos y cómo esos partidos se convertían con líderes y cómo había políticos con garra de un signo y de otro, pero hombres formados, ¿no? Pero empezaron a crecer los partidos. Entonces un partido no deja de ser una institución no deja de estar constituida por personas, y las personas pues al final son personas que tienen sus necesidades, ¿no? Entonces resulta que los que lideran muchos de esos partidos es gente que lo único que han hecho ha sido estar en ese partido. Entonces son como productos de su propio partido, aunque su partido les hayan echado, pero luego les han dicho que vengan, o todo esto, ¿no? Entonces, si la política es servir al pueblo, eso es la política, pero el partidismo acaba con la democracia. O sea, la democracia es el gobierno del pueblo, pero el partidismo es el gobierno de los partidos. Y ahora tenemos partidos que son burgueses, que tienen que autoalimentarse a sí mismos, que están llenos de puertas giratorias. O sea, a este presidente del gobierno no se le va a echar tan fácilmente porque
porque es que él solo sabe hacer política. Entonces la gente que solo sabe hacer política necesita seguir en política y te puede decir un día una cosa y otro día lo contrario. Pero es que lo mismo le ha pasado al señor Rajoy, que un día decía una cosa y otra cosa, porque quieren el poder para estar en el poder. Entonces, cuando entiendes el ciclo vital, entiendes que los partidos políticos que en el año 75 en la transición, pues años 80 en la transición, pues de pronto han pasado 40 años de entonces, han pasado 50 años y ahora están aburguesados. Entonces ha habido partidos jóvenes, pues los famosos Ciudadanos, los famosos Podemos, los famosos Vox, que han intentado, entonces lo que hay que ver es si aguantan el tirón. Pero es que los grandes partidos políticos no quieren que aguanten nada, porque ellos quieren seguir en el gobierno del gobierno del gobierno de las cosas. Entonces, cuando entiendes el ciclo vital y entiendes a las personas, ya lo decía Freud, que no en todo se equivocaba, ¿no? Que utilizamos mucho la proyección. Entonces, la proyección es cuando vemos en los demás los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y cuando la gente dice, es que todo está muy mal, hay que preguntarle, ¿y tú qué tal estás? Porque a lo mejor el que está mal es él. Entonces, toda esta gente que dice que todo está muy mal, los que están mal son ellos. O sea, la primera vez que oyes que la culpa la tiene Ucrania, pues te lo crees. La segunda vez empiezas a dudar, pero si es que ya vas a comprar pan y hablas con el panadero y dice que es que la culpa la tiene Putin. ¿Pero cómo la va a tener Putin? O sea, me da igual llamarle Putin que llamarle Biden, ¿qué tal? O sea, si esto es de aquí, sí. Entonces yo creo que ahora mismo los gobernantes nacionales e internacionales tienen unas visiones muy distorsionadas de la realidad y arrastran sus complejos y los proyectan en la sociedad, pero objetivamente hablando, o sea, objetivamente hablando, esto que decíamos antes de ser objetivo, o sea, la vida española media es de 84 años y medio. Nunca en la historia ha habido españoles que hayamos llegado a los 84 y medio por media, que quiere decir que hay muchos que llegan a 100 y otros que se mueren a los 60. Pero es que la mortalidad perinatal se ha acabado en España. Y podemos seguir, o sea, antes había una televisión en casa, ahora ya no hay televisiones, cada uno tenemos una. Antes, entonces, uno puede decir que las cosas están mal, pero muchas veces cuando un tío dice que las cosas están mal, lo que hay que preguntar es ¿cómo estás tú? Porque a lo mejor el que estás mal eres tú. Entonces, si metes estos dos ejes, que es ciclo vital, que es en qué momento está este partido, en qué momento está esta institución, en qué momento está, y metes por otro lado el cómo estás tú personalmente, tienes de pronto claves, ¿no? A mí una cosa que me hace mucha gracia y con Antonio la hemos compartido, porque yo con Antonio estoy proyectando un viaje en bici y en canoa de Madrid a Lisboa para la JMJ, ¿no? Y me ha enseñado sus rutas y hemos estado ahí viendo tal. A mí una cosa que me gusta mucho es hacerle reflexionar a la gente sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza te enseña, ¿no? Entonces hay periodistas que dan titulares como inundaciones en la calle del Arroyo y la gente se estremece de que haya habido una inundación y yo me cabreo con el de la inmobiliaria que puso una casa en el arroyo, porque la calle del Arroyo está en el arroyo y en el arroyo hay agua que arrasan casas, ¿no? Bien, entonces resulta que los políticos se han disociado tanto, y ya estoy acabando la contestación de tu pregunta, José Luis, los políticos se han disociado tanto de la realidad que llegan a decir lo siguiente, entrecomillado, del alcalde de La Palma cuando empezó el volcán. No hay que preocuparse por el volcán, porque por ahora el nivel tóxico está por debajo de lo permitido por la ley. Claro, esa es la definición de un político que está tan loco que piensa que la naturaleza es lo que él dice que es. Estos son nuestros políticos. O sea, todo el argumento de Irene Montero con la transexualidad y en la LGTB y tal, es que ya está en el BOE, pero el BOE es un papel. Pero era todo su argumento. Cuando
hay que cuestionarse al menos 3 veces por qué. Porque si es porque lo pone aquí, quitar la pegatina y ya no lo pone, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el análisis sociopolítico es: los partidos tienen una crisis, esa crisis la transmiten a la sociedad. Las personas, cuando tienen una crisis, se creen que todos están en crisis. Yo me encuentro con mucha gente saludable. Yo alardeo de tener una buena toma de tierra, doy clases en una universidad pública como es la Autónoma, cojo el metro cada vez que se me estropea la moto, llevo con la moto en el taller un par de meses. En fin, sé lo que se cuece, y se cuece bastante más salud que lo que sale en los medios de comunicación. A mí me gusta mucho distinguir entre la opinión pública y la opinión publicada. Ahora mismo la opinión publicada, que es la que sale en los medios, País, Mundo, Razón, ABC, Público, tal, es la opinión publicada. Y otra cosa es lo que piensa la gente en la calle. Y a veces hay sustos. A mí me encantó una película que se llama Brexit, que es una película que se hizo en Inglaterra para estudiar por qué el Brexit salió que sí, en vez de que no, que era lo que habían dicho todos los analistas políticos. Y era porque los que promovieron el Brexit se dieron cuenta que había que tocar a los que no votaban en los últimos años porque no creían en la democracia. Entonces fueron a un nicho que no salía en las encuestas y fue lo que giró, ¿no? Entonces, a mí, que me gusta mucho palpar la realidad, que me gusta cada vez más tomar cafés en terrazas de Tetuán, barrio de Madrid, y Tetuán, ciudad norteafricana, la gente, creo que seguimos teniendo bastante sentido común, seguimos respetando a nuestros padres, seguimos queriendo a las personas que nos rodeen, pero los políticos se han disociado de la realidad. Piensan que los volcanes se van a portar bien porque hay una ley que dice que no permiten más intoxicación que esta, que las cosas son así porque salen en el BOE, pero vamos, se llama disociación. Antes se llamaba síndrome de la Moncloa, lo han tenido todos. Aznar en un momento dado pensaba que todo era maravilloso y que España iba bien cuando empezó a ir mal. Lo mismo le pasó a Rajoy, lo mismo le pasó a Zapatero, lo mismo le pasa a Sánchez. Se llama disociación. A los psiquiatras, cuando las cosas van mal, nos va muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosa más, José Luis? No, bueno, la verdad es que no me ha contestado a lo que le he preguntado, pero bueno. No, el análisis sí. O sea, la pregunta era, ¿es tu análisis sociopolítico? Que los políticos están disociados. Vale. O sea, que los políticos Bien. están haciendo leyes de cosas que no existen. O sea, están dándole derechos a un animal, y todo derecho conlleva un deber, y tú no le puedes exigir un deber a un animal. Pero hacen leyes. Sí, pero hay una función educativa de las leyes, y además esta gente cree en el poder, en la performatividad del lenguaje, que el lenguaje crea realidad, y esa realidad es, aunque tú has dicho en la intervención anterior, que efectivamente todo este mundo se va a agotar en sí mismo por pura esterilidad biológica. Claro, a mí eso me preocupa, porque esa esterilidad biológica sucederá, pero mientras tanto lo que hay es un ambiente cultural y una mentalidad cultural que es la que provoca. O sea, tú te refieres al principio al tema de la antropología, cambiaste tus libros de la biblioteca de fisiología, de los tratados de medicina por los de antropología, que eso es una de las cuestiones, eso es una imagen potentísima de lo que pasa y de lo que sucede. Porque para entender este mundo enloquecido, como has dicho antes, es decir, esto, y ya hemos hablado aquí en esta tertulia de la izquierda enloquecida y de todas sus extravagancias, ya lo sabemos un poquito. El problema es que dices, bueno, me quedo tranquilo porque eso es estéril. Coño, joder, es estéril, pero va a acabar con un montón de gente. Va a llevar un montón de gente a la perdición. A la perdición en el sentido, por lo menos, no voy a decir a la perdición en cuanto a la vida ultraterrena, pero a la perdición vital, no sé, ese mundo hay un título de un librito que es Whiskas Satisfyer y Lexatin, de una autora que si conoces, que se llama Esperanza Ruiz, que refleja
esa realidad que estamos viendo de mucha gente que vive en ese ensimismamiento, en esa autocomplacencia, que luego no es complacencia, que es enfermedad, que es neura, que es el mundo ese del Lexatín, y estoy con mis gatos, y estoy con mi vidita y tal y cual. A mí eso no me hace ninguna gracia. La gente, hay mucha gente normal y hay mucha gente sana, como tú dices, pero toda esa realidad, que es una realidad que para la gente, vamos a decir, joven o ya madura, les está abocando a unas vidas sin horizonte, es el fin de una civilización. Sí. Es el fin de una sociedad. Vale, Y como terapeuta, eso te tiene que interesar. Y a mí sí, como padre me preocupa. sin duda, sin duda. O como abuelo. Cuando decía con cierta coña que la española cuando besa, besa de verdad, y que cuando nos ponemos, y que cuando Agustina de Aragón la lía para los franceses y a que se le ponga por delante, me refería al lado bueno del gregarismo. O sea, hay un lado malo del gregarismo, que es que todos gregariamente seguimos inconscientemente lo que dice la ley, aunque la ley sea injusta, ¿no? Pero también lo contrario, o sea, basta que una serie de personas indiquen que hasta aquí han llegado los franceses, Daoiz y Velarde, para que en vez de considerarles insurrectos se les considere héroes, ¿no? Esa tenue línea que separa la heroicidad de la insurrección. La legalidad de la insurrección, eso es, sí. Que pasa lo mismo con la locura y la creatividad, o sea, que son tenues líneas que tal. Bien, entonces, cuando yo te digo que ese camino lo he hecho y he visto que es estéril y que no me preocupa porque acaba ahí, con eso no quiero decir que vayan llegando allí todos y se esterilicen mentalmente y se hormonen y qué tal, no estoy diciendo eso, sino que el lado bueno que yo veo es que la sociedad de consumo consume a gran velocidad sus propias paridas. Sí, eso es cierto. Entonces, lo consumimos a toda velocidad, o sea, que hace 10 años estábamos acojonados con el agujero de ozono y que en todas las latas, cuando nos íbamos a afeitar por las mañanas, ponía lo del agujero de ozono y que tú decías, pues me voy a pasar a la brocha de la toja, ¿no? Y se el agujero de ozono. Eso es a lo que yo me refiero con el consumo, sí, de la sociedad de consumo. Entonces yo creo que vamos a salir de esta tontería en la que estamos ahora y que en parte es la consecuencia de políticos disociados. Pues un político disociado hace leyes disociadas. Pues ya está, pues sí, ¿no? Entonces, o sea, por un lado es partidario del aborto, pero cuando tiene un problema con el hijo viene a La Paz donde no se hacen abortos. Entonces hay que ser un poco congruente, ¿no? Los médicos siempre atendemos, ¿no? En España, el tema del aborto, ¿por qué ha resultado tan polémico siempre? Porque en los grandes y buenos hospitales no se hacen abortos. En La Paz no se hacen abortos, en San Gregorio Marañón no se hacen abortos, en La Fe no se hacen abortos, en el Vallés tampoco, porque el aborto es un fracaso. Pero lo que pasa es que hay una serie de gente que se beneficia mucho económicamente. O sea, la frase del director del establecimiento abortista de Madrid, Dato, cuando yo de médico a médico le digo, oye, ¿tú sabes lo que es hacer abortos? Y el tío me contesta, Poveda, es que no sabes lo que soy capaz de hacer por dinero. Esa es la frase del director de una establecimiento de abortos. Entonces, si todo es el dinero, pero es que hay un momento en el cual la gente se da cuenta que el dinero se quema. O sea, que al final pasa como con los narcotraficantes, que al final ya queman el dinero, ¿no? Entonces, tú lo has dicho con un cierto horror, es que esta sociedad está llegando, esta cultura está acabándose, sí, igual que se acabó la cultura egipcia y los romanos, pues esto que tenemos ahora se está acabando. Yo es que doy gracias a Dios porque se acabe, ¿no? Pues sí, cierto. Hay otros grandes temas que perdurarán, ¿no? El tema, o sea, claro, o sea, no darse cuenta de que la gran aportación a la historia de la humanidad del cristianismo es la dignidad del hombre, es de una catetez. O sea, si resulta que en Grecia lo que aportan es el concepto de libertad y democracia, ¿no? A su manera, pero democracia. Que los romanos lo que aportan son el derecho, ¿no? Lo que quiere decir de igualdad. Y que el cristianismo lo que aporta es la dignidad,
Por eso se dice que la cultura europea se sustenta en las 3 colinas, ¿no? La colina de Atenas, las 7 colinas de Roma y Jerusalén, ¿no? Pero si de pronto te cargas la libertad, te cargas la ley y te cargas la dignidad, pues te lo has cargado todo, pues habrá que volver a empezar, pero de esas cenizas volverá lo que ya hemos avanzado, ¿no? Por eso, cuando la gente dice, es que esto va a peor, digo, no, a peor no, ya hemos descubierto la penicilina. O sea, es decir, que los descubrimientos que tenemos ya los tenemos. Y a peor no vamos a ir, en algunas cosas, en otras sí. O sea, a mí me apena ver por el pasillo de mi facultad a dos niños de la mano. Me apena. Lo que pasa es que he viajado a Marruecos y he visto que la proxémica marroquí es esa, ¿no? Entonces, a lo mejor están un poco marroquizándose. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando más de un alumno me ha dicho, me he hecho musulmán porque allí no aceptan la ideología de género. Esto lo he oído yo, en este despacho de la facultad de la que estoy diciendo. Entonces, a lo mejor los cristianos tienen que plantearse su forma de vivir el cristianismo. Gran verdad. Bueno, pues... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues es lo que yo voy a hacer. Si no hay ningún espontáneo más, con una intervención corta, pudiera decirnos algo. Espera, sí. Decirle a un profesor, no me has contestado a la pregunta, es muy fuerte. Ya. Has contestado a tu modo. Que eso has hecho lo que has querido, vamos, pero vamos, bien, pero muy bien. Perfecto. Aceptas pulpo como animal de compañía, ¿no? Acepto, vamos, hasta lo que quieras. Elefante acepto, burro. Los burros esos del Pirineo. Muy bien, bueno, ha sido muy instructivo, esclarecedor, provocador, y lo fundamental, yo creo, de esta tertulia es que nos estás haciendo pensar, nos has hecho pensar, y dentro de ese tono que has empleado hay unas grandísimas verdades y unos grandes temas para que podamos reflexionar. Te agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo. Nos ha angustiado un poquitín el comienzo, que veíamos que la tecnología no nos acompañaba, pero hemos tenido la recompensa de poder contar con un luchador, con un ejemplo y con una persona de los pies a la cabeza. Y de los que la valentía no lo dejan a los testículos de otros, sino que los pone los suyos en el día a día, desde hace muchos años y como ejemplo para muchos. Jesús, muchas gracias. Esta es tu casa, esta es tu gente, y nos seguiremos encontrando en muchas cosas en la vida, seguro. Muy bien, pues vale. Muchísimas gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Gracias a ti.